La mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas evitando las preguntas difíciles, ese tipo que sacude nuestras jaulas y amenaza el confort de nuestras rutinas diarias. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el secreto de tu mayor potencial está oculto en estas preguntas incómodas? Esto no se trata solo de traspasar límites, sino de demolerlos. Hoy nos sumergimos en el antiguo y siempre relevante mundo del estoicismo, una filosofía que no solo desafía cómo pensamos, sino que transforma cómo vivimos. El estoicismo, una escuela de pensamiento de la antigua Grecia, nos enseña que la clave de la resiliencia no se encuentra en evitar los desafíos, sino en abrazarlos como partes inevitables de nuestro crecimiento. Nos proporciona no solo el coraje para enfrentar la adversidad, sino la sabiduría para discernir qué realmente importa en medio del caos. Mientras desentrañamos los principios del estoicismo, exploraremos cómo estas verdades atemporales pueden ayudarnos a llevar vidas más satisfactorias, ya sea que te sientas estancado o simplemente ansioso por perfeccionar tu enfoque ante los obstáculos de la vida. Quédate con nosotros. Este viaje hacia el estoicismo no se trata solo de aprender una filosofía, sino de vivirla cada día. Y como siempre, si aprecias lo que estamos haciendo aquí, el simple favor gratuito que te pediré es que presiones el botón de suscripción. ¡Vamos! El estoicismo nos enseña que los grandes cambios comienzan con pequeños pasos intencionales. No se trata de cambiar radicalmente tu vida de la noche a la mañana, sino de hacer ajustes manejables y reflexivos que gradualmente conduzcan a una transformación significativa. Esta filosofía no aboga por cambios rápidos y radicales, que pueden ser abrumadores e insostenibles, sino que enfatiza el poder del progreso incremental. Cada pequeña acción que tomas es un ladrillo en la construcción de tu nuevo yo. Así como Jenofonte de Sitio, el fundador del estoicismo, sugeriría, se trata de colocar una piedra a la vez, cuidadosa y deliberadamente, para construir el camino robusto hacia la mejora personal. Entonces, ¿cómo se comienza pequeño en un sentido práctico? Podría ser tan simple como dedicar 5 minutos cada mañana a la reflexión o a escribir en un diario, prácticas profundamente arraigadas en la tradición estoica. Estos momentos de introspección te permiten alinear tus acciones diarias con tus valores más profundos, fomentando un sentido de paz interior y claridad que guía el resto de tu día. Otro paso pequeño pero impactante podría implicar ajustar tus reacciones ante el estrés externo. Los estoicos practican el replanteamiento de sus percepciones para gestionar las respuestas a eventos fuera de su control. Esto significa detenerse cuando te sientes agitado o molesto y elegir una respuesta que refleje calma y razón en lugar de impulsividad. Comenzar pequeño también implica abrazar el principio de la aceptación estoica, que fomenta el reconocimiento y la adaptación al momento presente en lugar de desear que fuera diferente. Esto podría significar aceptar una molestia menor con gracia o reconocer una emoción desafiante sin dejar que dicte tus acciones. Al centrarte en estas partes pequeñas y manejables de tu vida, no solo estás practicando el estoicismo, sino que lo estás viviendo. Cada pequeño paso refuerza tu compromiso con el dominio personal y el crecimiento continuo, encarnando el ideal estoico de que el verdadero progreso es un viaje deliberado y medido, no una carrera. En la visión estoica, la ansiedad no es causada por los eventos mismos, sino por nuestros juicios sobre esos eventos. Esta perspectiva es empoderadora. Significa que tienes el control último sobre tu estado interno, sin importar las circunstancias externas. El estoicismo nos enseña a desglosar nuestra ansiedad, comprender sus raíces y desafiar los juicios que la alimentan. La ansiedad a menudo proviene de nuestro deseo de controlar lo incontrolable, el futuro, las opiniones de los demás, el resultado de cada situación. Pero según el estoicismo, las únicas cosas verdaderamente dentro de nuestro control son nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Cuando empieces a sentir que la ansiedad se insinúa, tómate un momento para evaluar si estás preocupado por algo fuera de tu control. Cambia tu enfoque en lugar de cómo puedes responder, lo cual siempre está dentro de tu control. Este cambio no se trata de supresión, sino de transformación de la perspectiva. Practicar esta separación estoica regularmente puede disminuir significativamente el agarre de la ansiedad.
Se trata de cultivar una disciplina mental que te permita reconocer tus miedos, evaluar su validez y luego enfocarte en aspectos accionables y controlables de una situación. Al abrazar estas estrategias estoicas, gradualmente construyes una resistencia mental que no solo te protege de futuras ansiedades, sino que también te empodera para vivir más plenamente en el presente. Cada momento de ansiedad se convierte en una oportunidad para practicar el estoicismo, para convertir lo que podría ser una experiencia paralizante en una oportunidad de crecimiento personal y fortaleza. Los estoicos como Séneca y Marco Aurelio sabían que la estructura nos libera del caos de la toma de decisiones diaria y nos alinea más estrechamente con nuestras virtudes. Una rutina bien elaborada no es una jaula, sino un marco que respalda nuestros más altos objetivos y principios. Piensa en tu rutina diaria como un jardín. Así como un jardín necesita cuidados regulares para florecer, tus hábitos y prácticas requieren atención constante para cultivar las virtudes de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, los pilares fundamentales del estoicismo. Empieza identificando momentos del día en los que puedas participar en prácticas que refuercen estas virtudes. Tal vez sea una meditación matutina para cultivar la paz, la sabiduría y la templanza, o reservar tiempo para ayudar a otros, promoviendo la justicia y el coraje. Pero ¿cómo estableces una rutina así? Comienza con compromisos pequeños y manejables. Si no eres una persona matutina, no programes tus tareas más exigentes al amanecer. En su lugar, adapta tus tareas a tus ritmos naturales. Incluye tiempo para la reflexión, tal vez a través de la escritura en un diario o la lectura de textos estoicos, para recordarte los principios estoicos que deseas encarnar. Además, integra momentos de pausa estoica a lo largo de tu día. Estos son periodos breves en los que te detienes a reflexionar sobre tu estado emocional actual y te realineas con los ideales estoicos. Momentos para preguntarte si esta acción está alineada con tus virtudes. Estas pausas pueden ayudar a solidificar tu rutina al anclar tus acciones en el pensamiento estoico. Una rutina estoica también abraza la flexibilidad dentro de su estructura. El estoicismo enseña la importancia de adaptarse a las circunstancias con ecuanimidad, por lo que si algo inesperado consume tu tiempo o surge una oportunidad para practicar una virtud, ajusta tu horario en consecuencia. El objetivo no es adherirse rígidamente a una lista de verificación, sino vivir con propósito según los valores estoicos. Al establecer y perfeccionar tu rutina, recuerda que el objetivo final no es solo ser productivo, sino cultivar un carácter que permanezca firme y virtuoso, independientemente de las circunstancias externas. Una rutina estoica ayuda a construir una vida no solo de eficiencia, sino de integridad ética y satisfacción filosófica. En el estoicismo, el acto de decirse a uno mismo que pare, no se trata solo de terminar un comportamiento, sino de afirmar el control sobre nuestros impulsos y deseos, que a menudo nos llevan por mal camino. Esto está profundamente arraigado en el énfasis estoico en el dominio personal, la idea de que la libertad proviene de dentro, no de circunstancias externas. Darte la orden de parar se trata de aprovechar tu fuerza de voluntad para redirigir tu camino hacia acciones más virtuosas. Considera cómo puedes implementar esto. Digamos que te encuentras procrastinando frecuentemente, perdido en las redes sociales en lugar de participar en actividades más significativas. En este caso, darte la orden de parar significa más que simplemente dejar el teléfono. Implica reconocer el impulso como una distracción de tus valores y elegir conscientemente redirigir tu atención a actividades que se alineen con tus objetivos estoicos, como leer filosofía o pasar tiempo de calidad reflexionando. Esta práctica se puede aplicar a cualquier hábito o impulso que no sirva a tu propósito más alto, ya sea comer en exceso, fumar o cualquier forma de exceso. El principio estoico aquí no se trata solo de detener lo negativo, sino de reemplazarlo con algo positivo. Aquí es donde entra en juego la idea de la sustitución de virtud, donde reemplazas un hábito menos deseable con uno que contribuya a tu crecimiento y bienestar. Además, darte la orden de parar también se trata de pausar para reflexionar sobre por qué participas en estos comportamientos. ¿Qué incomodidad o vacío estás tratando de llenar?
El estoicismo nos enseña a enfrentar estas incomodidades directamente, a entenderlas y a aprender a sobrellevarlas sin depender de hábitos dañinos. Esta reflexión conduce a una mayor autoconciencia, un aspecto clave de la filosofía estoica, que en última instancia te capacita para tomar mejores decisiones. Al practicar esto, recuerda la creencia estoica de que tienes el poder de elegir tu respuesta en cualquier situación. Al darte la orden de parar, estás practicando una de las formas más altas de autocontrol, una verdadera prueba y demostración de tu capacidad para vivir, según principios racionales, incluso frente a hábitos que parecían insuperables. En nuestras vidas modernas, a menudo malgastamos estos recursos en actividades que no sirven a nuestros objetivos más elevados o se alinean con nuestros valores fundamentales. Esto podría ser desde desplazarse sin pensar por las redes sociales hasta comprometernos en exceso por un sentido de obligación en lugar de interés o propósito genuino. El estoicismo nos enseña a evaluar nuestros compromisos a través de una lente de virtud y utilidad, preguntando si estas actividades contribuyen a nuestro desarrollo personal y moral. Ahora, ¿cómo puedes liberar prácticamente estos recursos? Comienza haciendo un inventario de tu día o semana típicos. Identifica dónde va tu tiempo, qué tareas agotan tu energía y en qué te concentras. ¿Están estos alineados con tus objetivos de vivir sabiamente, justamente, valientemente y con templanza? Si no es así, podría ser hora de hacer algunos cambios. Reducir el desorden, tanto físico como mental, es otra práctica estoica. Al minimizar las distracciones que nos rodean, creamos un espacio que promueve la tranquilidad y la concentración. Esto no se trata solo de tener un hogar o espacio de trabajo ordenado, sino de crear un entorno donde puedas prosperar, uno que respalde tus esfuerzos por vivir según los principios estoicos. Al liberar estos recursos, no solo estás haciendo espacio en tu horario o en tu escritorio, sino en tu vida, para el crecimiento, la reflexión y el compromiso con los aspectos más profundos de la existencia. Estás preparando el escenario para una vida donde las acciones son deliberadas y alineadas con las virtudes estoicas, asegurándote de que cada elección que hagas sea un paso hacia convertirte en la persona que aspiras a ser. Participar en tareas difíciles no se trata solo de poner a prueba nuestros límites, sino de ampliarlos, un concepto profundamente arraigado en la filosofía estoica. Los estoicos defendieron la idea de la incomodidad voluntaria como un camino hacia un mayor dominio de uno mismo. Creían que al hacer algo difícil, no solo demostramos nuestra resiliencia, sino que también nos entrenamos para manejar futuras adversidades con mayor facilidad y compostura. Considera, por ejemplo, la práctica de elegir deliberadamente tareas desafiantes, ya sea abordando un proyecto complejo en el trabajo, comenzando un riguroso régimen de ejercicios o incluso participando en conversaciones difíciles. Estos esfuerzos pueden ser intimidantes al principio, pero cada uno ofrece una oportunidad única para cultivar virtudes como el coraje, la perseverancia y la templanza. El estoicismo nos enseña que el verdadero valor de estas tareas no radica en sus resultados inmediatos, sino en el crecimiento que fomentan dentro de nosotros. ¿Cómo comienzas a incorporar esto en tu vida? Comienza identificando una tarea que has estado evitando debido a su dificultad.